Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, martes 19 de agosto, todos debates intensos y sucediendo en simultáneo en la Argentina. De algunos de esos nos vamos a enfocar en el resumen imposible. Por ejemplo, la pelea entre el presidente, Javier Milei, y un niño de 12 años. ¿Te parece que es un tema que vos decís, che, ¿de verdad estamos en esa? Bueno, de verdad estamos en esa. No solo eso, sino que hoy salió el juez que le dio la razón a Milei a explicar por qué falló en contra del niño. Y las explicaciones son aún más insólitas que todo lo que hemos visto hasta ahora. De eso nos vamos a ocupar. Además, habló la mamá de Ian Moche, el abogado también. Y mientras tanto, arranca ya en instantes sesión en el Senado. Va por el Garrahan y el presupuesto para las universidades, el peronismo, en comisión, entre otras cosas. Y mañana sesión también picante en diputados. Bueno, básicamente la oposición va por toda la agenda que Milei detesta. Aunque ahora está muy concentrado en Tropodolce y la película. Sí. Mejor. Déjenlo mirando la película. Así hace menos daño. Claro. Así que arranca también ahí horas calientes en el Congreso. Y atención, porque hay novedades. Identificaron al prefecto que le disparó a Jonathan Navarro, aquel manifestante que perdió un ojo luego de un proyectil disparado por por el prefecto, un tal Sebastián Emanuel Martínez. Esto lo identificó, es muy interesante el trabajo que está haciendo el mapa de la policía. Trabajo, un laburazo están haciendo, aportando información a la justicia para detectar quiénes son los agentes que en las represiones que ordena políticamente Patricia Bullrich cometen, al menos materialmente, ese tipo de ataques que tiene impacto muy concreto en la vida o casi la muerte de las personas, porque es de la misma represión, aquel operativo policial desproporcionado por completo, en una cacería policial que casi mata a Pablo Grillo y al mismo tiempo mismo día que le sacó el ojo o la vista de un ojo a Jonathan. Fue el mismo día de la señora del bastón que la tira un policía, que la patotera del bastón, sí, decía Patricia exactamente, Bullrich. sí, Pero lo interesante es ver cómo en la justicia los autores materiales de la represión que ordena Bullrich empiezan a tener consecuencias. Son citados a indagatoria, no pueden salir del país. Es un mensaje también para las fuerzas de seguridad, así que de eso nos vamos a ocupar y también, por supuesto, de las últimas novedades del mundo. Dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Milei contra Ian Moche. La justicia rechazó el pedido de amparo presentado por la familia del niño de 12 años con autismo que fue expuesto en redes sociales por el presidente Javier Milei. El juez federal Alberto Recondo resolvió que el presidente no tiene que eliminar el posteo y que no debe ni siquiera abstenerse de futuras publicaciones, que depende, bueno, más o menos. Por momentos puede usar su cuenta como una persona civil, normal, común, y por momentos es el presidente, según que diga, según a quien ofenda. Bueno, argumentó que la cuenta de Twitter no constituye un canal oficial de comunicación presidencial, pese a que tiene literalmente la tilde gris que le ponen a las cuentas de los presidentes del mundo. Bueno, pero considera en este caso tanto Milei como el juez que le dio la razón de que no solo Milei puede decir lo que quiera, sino que además Ian Moche, al tener, un alto perfil, una exposición pública, al ser militante, se supone que se tiene que bancar la crítica pública. El tema es que una cosa es la crítica pública, una discusión, y otra cosa es que venga el presidente y baje desde lo más alto del poder político un mensaje violento contra un nene de 12 años. ¿Se entiende lo que estamos discutiendo? Que un juez haya dicho eso en un fallo y después en declaraciones, ¿no? Bueno, habló esta mañana en Urbana Play y cuenta ahí, trata de explicar con María O'Donnell hasta dónde llega la responsabilidad de Milei en su cuenta de Twitter como tuitero o como presidente. A ver. Ojo, no quiere decir que una opinión, incluso personal, no tenga consecuencias jurídicas, porque yo he visto que ahora se dice, por ejemplo, bueno, entonces quiere decir que el presidente, con el argumento de que se expresa en función particular, no tiene responsabilidades. No, de ninguna manera, las tiene, por supuesto que las tiene. Lo que estamos diciendo es simplemente diferenciar lo que es una opinión institucional de una opinión personal.
Las dos tienen relevancia y responsabilidades distintas, pero las tienen. No Ahora es que no las usted tienen. lo que El presidente planteaba... puede ser demandado por sus opiniones personales. Sí. No es que no lo puede hacer. Claro, el tema es que el presidente es presidente todo el tiempo. Yo no sé si de verdad estoy loco o estamos discutiendo algo que no tiene mucho sentido. No tiene no ningún sentido. Es presidente todo el tiempo y en cualquiera de las plataformas en las que se exprese, porque es el presidente de la nación. Y además en la cuenta de Twitter está verificada con el tilde que llevan oficialmente los presidentes de los El países. argumento de Recondo es que tuvieron que ir a buscar jurisprudencia, internacional, porque eso todavía, digamos, está bastante difícil, el tema de las redes sociales Claro, y qué sé sí. yo. De todas formas, es exactamente lo que vos estás diciendo. ¿La cuenta del presidente? Sea a donde sea, la plataforma, el escenario que sea, cuando vos hablas y sos presidente 24/7. Lo que pasa es que si no se cae el relato en torno a Libra. Entonces Claro, siguen con esa línea de defensa que Sí, efectivamente el presidente es presidente de vez en cuando. Sí, bueno, en Estados Unidos seguramente no va a ser así. Ese es un tema. Bueno, al margen de que estamos hablando de un señor grande peleándose con un nene de 12 años, ¿no? Que lo criticó, aunque no le gusta la opinión del niño y de su familia, entonces lo ataca, ¿no? Ya de por sí, quitando incluso, si querés, quitemos que es presidente, ya de por sí, ¿no? Sí. Un hombre grande atacando a un niño, ya eso debería ser lo suficientemente grave para arrancar el análisis de la Totalmente situación. irracional. Ahora estamos hablando del presidente de la nación, ¿no? Claro, y uno no espera nada de los seguidores del presidente, menos los tuiteros seguidores del No, presidente. bueno, por pero, digo, más allá de lo que obviamente que hubo insultos horribles y qué sé yo, Sí. pero... En cuentas que no se saben de quiénes de son, quiénes que se les son. adjudican a unos y a Sí, otros. Sí, sí, Ok. pero además de eso, es como hay un montón de una hinchada celebrando eso encima, digamos. Es un presidente peleándose con un nene de 12 años y un montón de gente diciendo ¡vamos, Javo, hacelo mierda! Claro. Es como el Homero cuando participa de un concurso para niños, ¿viste? Sí, Realmente como que parece, es una hinchada alentando a un presidente peleándose con un nene. Sí, entiendo también que a veces nos sucede, nos pasa a todos, que estar viviendo una era tan absurda, verdaderamente tan sin sentido, ¿no? Honestamente, uno cuenta la noticia, trata de analizarla y al mismo tiempo decir, ¿pero qué carajo estamos discutiendo? Es un presidente peleándose con un nene de 12 años, sea por lo que sea, bajo cualquier punto de vista, es un delirio. Ahora, eso corre el riesgo de que todo sea un delirio, empezar a naturalizar esos delirios. Entonces empezás como a tratar de encontrar una explicación, decir, bueno, no, pero habría que ver, sí, en el caso... ¿Qué es lo que sucede en los que se supone que intentan comprender el estado de situación? Bueno, acá no hay nada que comprender y no hay nada ni siquiera que entender. Es eso, es lo más simple de explicar. Es un presidente peleándose con un niño de 12 años, con su familia, atacándolo además por lo que se supone que para el presidente es un delito, que es, suponiendo que así sea, tener algún tipo de participación política o ideología, lo que sea, ¿no? Habló la mamá, obviamente, porque además el juez, además de decir lo que dice, hoy en declaración dijo, si yo fuera su progenitor no lo expondría públicamente. Encima le echó la culpa a la familia. Le echó la culpa a la madre. Bueno, habló Marlene Spexo esta mañana acá con Ari Lijalad, cuestionó el fallo del juez y, bueno, no solo por todo lo que contamos hasta ahora, sino que además le impuso las costas judiciales a la familia. Es decir, la familia va a tener que pagar el costo del proceso. A ver qué dijo. ¿Qué piensan de esto? El juez primero repite que el presidente tuitea como persona común y no como presidente, y segundo que no hubo ninguna agresión. Y primero diría que no es así. El presidente ahora a las 6 de la mañana está durmiendo y hay una situación de estado que lo convoca, tiene que levantarse y ser presidente. Si sucede a la medianoche, si sucede a la tarde, ya nosotros no sabemos cuál es el horario del presidente que tuitea o no. En todo caso tendría que tener otro Twitter donde no tuviera su tilde gris, que tuiteara como persona común, ¿no? Pero Sí. el tilde gris casualmente lo tienen las personas de jerárquicos, ¿no? Jefes de Estado, presidentes, no llegamos, cualquiera de nosotros no puede tener ese tilde. Además que la Constitución dice que vos, si yo tuviera una institución, no sé, tengo una fundación, soy presidenta de la fundación todo el tiempo se va a hablar de mí. Sí. De hecho está en la Constitución que vos no podés hacer determinadas cosas cuando sos presidente o perteneces a alguna fundación. Y en caso de Ian, ¿ustedes están, digamos, cuidando su exposición a las redes sociales en este contexto? Y ahora le dijimos que por un tiempo no vea Instagram y no utilice las redes para que él no vea estas cosas, ¿no? Estaba viendo, Marlene, en la resolución del juez Recondo, incluso te impone costas, para el que no sabe lo que significa, te hace pagar a vos.
los abogados. Sí, lo sé. Volvemos a lo mismo, ¿no? Que el presidente está por encima de los derechos de las personas. Solamente Milei se lo puede creer eso. Yo creo que nadie se animó tanto en ningún lado del mundo. Y eso es peligroso. Yo creo que como ciudadanos tenemos que pensar que cualquiera podría ser Ian. Cualquiera que piense diferente. No se olviden que todo aquel que ponga algo en contra del presidente va a ser investigado, menos el presidente. Y no se olviden que es un niño de 12 años que lo único que hace no es una cuenta monetizada, es un niño que habla de autismo y de los derechos de las infancias, de las personas con discapacidad. Bueno, es muy razonable, muy claro lo que dice la mamá, ¿no? Clarísimo. No parece haber mucho más para agregar, es muy clara. Y al mismo tiempo digo, uno ya sabe quién es Milei, cómo es Milei, y esto, digo, el peligro de normalizar ese tipo de comportamientos. Pero ahora es ya la etapa de jueces federales dándole la razón, ¿no? Que ahí ya es también, vos decís, bueno, estamos entrando, o ya estábamos, ¿no? En un terreno muy complejo para el funcionamiento también de la conversación política, digamos, porque de la misma forma es que después detienen a cualquiera que sale a protestar, terminan por ir a una marcha en un penal federal con persecución de jueces federales. Bueno, lo que pasó con la mierda de Spert, ¿no? Con el caso de la mierda de Spert, Sí, claro. que también, por la misma razón, terminaron un par de mujeres militantes políticas detenidas en penales de máxima seguridad como un narcotraficante por haber, como mucho, en el peor de los casos, hecho una contravención Los 33 municipal, ¿no? detenidos durante Todo, las marchas claro. de la ley bases, no nos olvidemos de eso. ¿Cuántos estuvieron días, muchos días y algunos un par de meses en cárceles federales? Por eso es muy interesante lo que dice obviamente la mamá de Ian. Si con un nene de 12 años vos tenés al presidente en esa situación, con jueces federales dándole la razón, ¿qué queda para el resto? Sí, corren constantemente los límites de lo aceptable y lo posible y nos obligan a volver a discutir consensos, incluso algunos tácitos que parecíamos tener. Ahora una respuesta judicial, legal también a esto. El abogado de la familia, un constitucionalista muy reconocido, Andrés Gil Domínguez, anticipó la apelación a la medida y se refirió al fallo como un caso de justicia militante y dice que Milei lesionó los derechos de un niño. Cristina y por Sergio Massa como ya fue utilizado en otras operaciones. Y decirle a un niño de 12 años con discapacidad a través de las redes sociales, en su carácter de presidente, que está atentando o está operando contra él, que es un instrumento y que no es un sujeto, que es un cuca con todo lo que esto mueve y que ha sido utilizado por otros, sin desconociendo todo el activismo diverso y plural que ha hecho Ian. Si eso no es una manifestación que afecte los derechos de un niño, y yo no sé qué es una manifestación que afecte los derechos de un niño. Entonces, me parece desde el punto de vista está claro, ahí niega que el presidente hable y diga lo que quiera. Lo que pasa es que tiene que hacer cargo de las consecuencias que esto genera, y acá generó un daño, lesionó los derechos de un niño, y cuando fuimos a la justicia nos encontramos con un juez que realmente desconoce fundamentos básicos de lo que es la protección del niño y niño adolescente, fundamentos básicos de lo que es la protección especial de las personas con discapacidad, cita fallos de la Corte Suprema de los Estados Unidos que en realidad nos darían la razón a nosotros, no cita fallos de la justicia norteamericana cuando evaluó esta cuestión alrededor de Donald Trump, cita fallos de la Corte Suprema de Justicia para solventar esto que, bueno, en el ámbito público todos pueden discutir, que algunos están mal citados, que no tienen absolutamente nada que ver con esta causa y que nos darían también la razón a nosotros. Y en realidad, cuando uno hace un análisis profundo, el juez lo que está diciendo es, y manifestando su ideología, es, bueno, en realidad esto es una cuestión de mayores, no sé por qué lo metieron un niño, y yo hubiese sido padre, como dijo él públicamente, no lo hubiera puesto así un niño, no sé por qué hacen esto los padres, por lo cual está desmereciendo la calidad de sujeto de día, sus convicciones, la actividad que está desarrollando, el apoyo familiar que tiene, porque está en contra de un niño que lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Doctor... Bueno, ahí estaba Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, defensor de la familia en este caso. Por otro lado, nos enterábamos ayer también que un juez federal de Campana declaró la invalidez del decreto de Javier Milei en un caso puntual. Es para un caso puntual el veto al veto. Se trata de un padre de 2 chicos con autismo que había presentado un amparo y un juez de Campana le da la razón a ese padre y entonces obliga
al gobierno nacional a mantener la asistencia. Por una también, al mismo tiempo, tiene que ver con lo que decíamos recién, ¿no? A veces naturalizamos o le buscamos la vuelta a discusiones que son, la verdad, vas al origen de la cuestión y no podés creer que lo estás discutiendo. Pero miren lo que dice el juez en la sentencia. El derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias. Vos escuchás eso y decís, y sí, obvio. ¿Cómo no? ¿Cómo va a prevalecer una restricción, una supuesta restricción presupuestaria? Digo supuesta porque después sí, claro, la fiesta que se están haciendo en el sector financiero por estas horas es extraordinaria. Muy por encima de cualquier presupuesto de jubilaciones, Garrahan, universidades, discapacidad, todo eso no llega a ni siquiera a estar cerca de la que están gastando ahora con la timba en tasas, encajes, bonos, etcétera. Encima que ni la cuentan para el superávit y todo eso. Ahora, vos escuchás, honestamente, de verdad, las personas, niños con discapacidad, tienen derecho y deben sus derechos prevalecer frente a las restricciones presupuestarias. Y vos decís, claro, lógico, obvio. Sin embargo, tiene que venir un juez y decirle en un caso puntual al gobierno nacional que es así. El Estado argentino está obligado a cumplir con los estándares constitucionales e internacionales que garantizan la protección integral de los grupos más vulnerables, dice el fallo. Concretamente, el juez de Campana hizo entonces lugar a un recurso de amparo presentado por los padres de 2 niños con discapacidad que pidieron que declare la nulidad por inconstitucionalidad e inconvencionalidad del veto presidencial a la emergencia sancionada por las 2 cámaras del Congreso. Hoy se esperaba una vigilia. Por lo que me dijeron hasta hace un rato la mantienen, pero la verdad que está complicada la tarde. Una vigilia en Plaza de Mayo a las 7 de la tarde, frente a la Casa Rosada. Y al día siguiente, miércoles 20, desde las 11 de la mañana, habrá una movilización en la Plaza del Congreso y en diferentes plazas de todo el país, con todos los otros sectores que también van a movilizar este miércoles. Sí, en la vigilia, ¿te acordás que ayer mostrabas el video de Gustavo Santaolalla? Sí. También después se empezaron a reproducir, digamos, otros artistas, digamos, que están utilizando, digamos, su influencia como para poder convocar, dar notoriedad a esto. Bueno, León Gieco, Valentina Bassi, Pablo Echarri, Carlos Portalupi, Inés Esteves, bueno, un montón de gente. Mucha gente. Convocando para la vigilia de hoy, que es efectivamente, vos decías bien, no se suspendía por lluvia, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Estaban pidiendo que vayan con velas. Sí. Mientras tanto... A Plaza de Mayo. Claro, a Plaza de Mayo. Y mañana sí, mañana movilización, como cada miércoles, ¿no? Mientras tanto, el peronismo en el Senado, a esta hora, va por el Garrahan y las universidades, con ayuda de algunos sectores de la oposición. El interbloque peronista en el Senado se encamina a lograr este martes las firmas de los dictámenes del proyecto de financiamiento universitario y que declara la emergencia en pediatría, ambos con media sanción de la Cámara de Diputados. Radicales y peronistas tienen el cálculo de que los dictámenes van a salir a favor del Garrahan y de las universidades, saldrían de los plenarios de comisiones este miércoles y confiaban que, con mucha suerte, tiempo y rosca fina a favor, podrían reunir 2/3 para aprobarlos este jueves si se llegara a convocar una sesión. Si no, bueno, en caso de que la sesión ocurra y los proyectos se aprueben, podría además coincidir con los planes que tiene la oposición en diputados, que ya sacó la convocatoria para aprobar este miércoles la reforma de la Comisión Libra, el rechazo a los vetos de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad y la sanción de los proyectos de los gobernadores, lo que tiene que ver con la coparticipación de los ATNs y demás. Las reuniones en el Senado comienzan esta tarde. Los trabajadores del Garrahan están también presionando y movilizándose. Las comisiones encargadas de abrir estos debates son la de Educación y Cultura, controlada por Eduardo Guado de Pedro, y la de Salud, que encabeza la ex gobernadora de Catamarca, también senadora de Unión por la Patria, Lucía Corpachi. Estas 2 comisiones van a ser las cabezas del debate y por lo tanto las que organicen los tiempos de la discusión. Y los trabajadores del Estado Nacional, de INTI, INTA, Garrahan, CONICET y universidades, realizaron hoy una conferencia de prensa, ¿no? Y está bueno que lo peguemos a esto que vos estás diciendo porque el mensaje que acaban de dar hace un ratito, nada más, cada uno de los representantes de todos estos colectivos, digamos, de todas estas instituciones que están siendo golpeadas o por la desregulación o por decretos de eliminación, etcétera, lo que están pidiendo es que se sesione este jueves. Ah, que lleguen a sesionar este jueves. ¿Y por qué? Y claro, esto es interesante. Denme bola un segundo. Sí, claro. Del 12-0, ¿se acuerdan de hace 2 semanas? Sí. Bueno,
Ahí también lo que se tiró abajo, lo que diputados tiró abajo, fueron los decretos delegados, lo que se llamaba decretos delegados. ¿Qué hacía eso? Desregulaba el INTI, sacaba la autarquía al INTA, bueno, todo esto que venimos mencionando. Sí. Estaba ahí también el tema del banco de datos genéticos, claro, los organismos de cultura, etcétera. Varias cosas, sí. Son decretos, esos se llaman decretos desregulados. Ya tiene el rechazo de la Cámara de Diputados. Sí. Para los decretos delegados no se necesita ni dictamen. Ah, ok. Exacto. Claro. No se necesita ni dictamen y es por mayoría simple. El Senado podría este jueves, con el tema de los decretos delegados, sesionar con mayoría simple y dar directamente de baja a estos decretos porque ya tienen media sanción de diputados. Ajá. Ahora, políticamente, por lo que pudimos averiguar, están tratando de que se haga todo junto, incluso el tema de universidades y Garrahan, que es lo que se está tratando de dictaminar hoy en las comisiones, en el plenario de comisiones. Claro. ¿Correcto? Sí, sí. Con dictamen, si hay dictamen para Garrahan y universidades, le metés pata todo. Y llegás al jueves a meter todo. Todo. El tema es que hay una cuestión ahí de ver si hay que esperar 7 días o no. Claro. ¿Qué dicen los senadores de UP? Es que hay dos opciones. O que este jueves 21 puedan votar todo junto, como te digo, decretos delegados y Garrahan y universidades, o en todo caso, si ven que no les da la correlación de fuerza y los números, separar. Lo que sí o sí este jueves va a haber sesión para dar de baja a los decretos delegados. Y ahí es por eso que estaban todos los colectivos. Por eso la conferencia de hoy, ¿no? Exactamente, que me parece interesante esto, Mati. Había muchos de distintos sectores, ¿no? Todos los sectores, de todos los sectores, de todos los gremios. En algunos sectores hay más de un gremio, hay 3 gremios, y estaban todos. ¿Qué dijeron básicamente en la conferencia? Es, presionar de alguna manera a los senadores para que no pierdan ni un segundo más, que no quieren más muertos. Esto en relación a lo que pasó con el fentanilo por el desmantelamiento de organismos como por ejemplo el ANMAT, el de financiamiento, la expulsión de profesionales que ellos dicen matan. Y no lo decimos figuradamente, lo decimos literalmente. Matan. La ausencia de gente, esto que está pasando con los organismos que se están desregulando y con gente que están echando, hace que sucedan cosas como las del fentanilo, literalmente. Y ellos piensan que va a ser muy importante la presión que suceda en la calle. Y también, por supuesto, le dan un punto de inflexión a lo que pueda pasar también mañana en diputados, todos a la calle. Así que, 2 cuestiones. La posibilidad de que este jueves se pueda votar todo junto en el Senado, incluyendo Garrahan y universidades, más los decretos delegados, y si ven que no hay número, simplemente sí votar el tema de los decretos delegados. Te muestro un cachitito lo que decía hace un rato nada más el senador de UP por Chubut, Carlos Linares, porque también hubo representantes tanto de diputados como del Senado en esta gran conferencia de prensa, y bueno, dijo esto, vamos a ver qué pasa. A ver. No tengan duda que el día jueves vamos a sesionar y vamos a voltear estos decretos. No tengan dudas que el día jueves vamos a voltear estos decretos, así que veremos qué pasa. Hay número para que finalmente esto suceda. Habrá que esperar, en todo caso, si se agrega universidades y Garrahan. No, y ni hablar si encima se agrega la sesión de diputados del miércoles, que ya está confirmada la sesión. Por eso va a ser importante. Este miércoles. Y ahí la oposición va, además de todo esto que cuenta Gaby, para el Senado el jueves, este miércoles la oposición va por el rechazo a los vetos de Milei, los proyectos de los gobernadores y la investigación del caso Libra. Si la oposición mete todo, miércoles y jueves, si la semana pasada decíamos que había sido la peor semana del gobierno de Milei en el Congreso, bueno, se va a confirmar que esta va a ser peor incluso que la anterior, en caso de que la oposición meta todos los goles, ¿no? Déjame decirte acá una cosa, porque en el tema de los decretos delegados ya no hay vuelta atrás. Claro. Porque los decretos delegados rechazados por las 2 cámaras, eso no se puede vetar. Claro. No se puede vetar, ya no hay ninguna posibilidad que tenga el gobierno de hacer con eso. Bueno, ahí lo que hay que ver es si la convocatoria para diputados que impulsan las bancadas de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, con el temario que establecieron, el orden del debate, es si están las voluntades de un abanico opositor, lo hemos visto, ¿no? Muy variopinto, muy heterogéneo. Algunos que hasta hace poco venían colaborando y que... Con el gobierno. Con el gobierno y que ahora empezaron a colaborar con la oposición. Sí.
Teniendo en cuenta también que es una sesión, que va a ser una sesión caliente, tanto la de diputados como la del Senado, luego del cierre de listas de las legislativas de octubre, que selló alianzas, que dejó varios heridos, gente afuera, gente adentro. Hay gente dolida, ¿eh? Eso, y claro, eso puede definir alguna resolución, ¿no? Eso ya está definido, Mati, digamos, van por todo, digamos, los vetos, los libras, ¿todos van a tratar o todavía está por definirse el temario? La oposición va por todo, metió todo adentro. Ok. Metió todo. Lo que hay que ver es si le dan los números para todo. Pero por eso... No debería cambiar tanto en lo que fue las últimas votaciones de la semana pasada, porque en la reconfiguración, ¿no? Rumbo a lo que fue el cierre de listas y rumbo a las legislativas de octubre, no hubo grandes cambios o movimientos de gente que haya sido nuevamente incorporada en el amplio mundo de la Libertad Avanza. Más bien lo contrario. Hubo gente que se quedó afuera. Expulsada, claro. Hasta los que hicieron lo imposible por estar adentro se quedaron afuera. Por ejemplo, Rodrigo Loredo, que se quedó afuera de todo y ahora ni siquiera es candidato en Córdoba. Entonces, hay varios que pueden aprovechar, incluso varios de los que todavía venían acompañando al gobierno, que pueden aprovechar esta semana para decir, mira, justo acabo de... No estaba tan cerca del gobierno al final. Claro. Bueno, hay que ver qué pasa con Vidal también, que se abstuvo, que se ausentó. Bueno, que se abstuvo y que viene levantando levantando el perfil y está en LinkedIn buscando laburo. Sí. Ah, lo de LinkedIn es real, ¿no? Es real. Ella contó que publicó... Sí, que en diciembre se queda sin laburo. Y que le den consejos para volver al sector privado. A mí me parece bien. No, por supuesto. María Eugenia Vidal, no me la imagino de todas formas. Bueno. Pero bueno, sí. No parecía tanto un mensaje de buscar laburo, parecía un mensaje para quedar bien. Decía, no, vuelvo al sector privado porque soy muy honesto. Exacto. Cambiamos de tema. Atención con esta novedad del día. Las órdenes de Bullrich tienen ahora a un nuevo agente de seguridad identificado, en este caso un prefecto que le disparó a Jonathan Navarro, el prefecto que disparó contra Jonathan durante la represión de aquella marcha del 12 de marzo, esa cacería policial que casi termina también con la vida de Pablo Grillo. Se trata del oficial auxiliar Sebastián Emanuel Martínez de la agrupación Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, una fuerza federal que conduce políticamente Patricia Bullrich. Por cierto, flamante candidata a senadora nacional por la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, encabeza la lista. La jueza llamó a indagatoria, la jueza Servini, llamó a indagatoria al prefecto para el 16 de septiembre próximo, le prohibió salir del país y la identificación de Martínez la realiza el Juzgado Federal 1 a cargo de María Servini en base a la reconstrucción del ataque que hizo el Mapa de la Policía, que es una plataforma independiente que incluye a distintas organizaciones, desde el CELS, pero pasando por muchas otras también. Están ahí involucrada la revista Crisis, Mario Santucho, entre otros, distintos sectores de organizaciones. Y que le ahorra el laburo, digo, entre comillas, laburo a la justicia, ¿no? Porque claro, hace lo que la justicia no hace. En parte es cierto. Y por cierto, mañana van a ir del Mapa de la Policía a declarar al juzgado de Servini de Curia para explicar cómo fue la reconstrucción del hecho. Así lo reveló hoy el Mapa de la Policía. Escuchen. A partir de la reconstrucción del disparo contra Jonathan Navarro que realizamos desde el Mapa de la Policía y la querella en la causa, la justicia logró identificar al autor material. Se trata del oficial auxiliar Sebastián Emanuel Martínez, de la agrupación Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, quien quedó imputado y fue citado a indagatoria el 16 de septiembre. Además, la jueza ordenó la prohibición de salida del país para el efectivo. El oficial Martínez disparó a la cara de Jonathan, transgrediendo las expresas indicaciones del manual de uso del rifle táctico disuasivo Birna TCR. El tiro le provocó a Jonathan la pérdida de visión de su ojo izquierdo. La pieza audiovisual que publicamos el 28 de julio pasado fue presentada por la querella ante el Juzgado Federal 1 a cargo de la jueza María Servini. Estos elementos fueron utilizados por el tribunal para contrastar el informe elevado por prefectura y avanzar en la identificación de Martínez. Por eso, cada agente policial, gendarme o prefecto que ejerza violencia ilegal tendrá que responder por sus acciones frente a la justicia y podrá ser sancionado, y podrían cumplir condena efectiva en una cárcel común. Los funcionarios políticos que hoy los empujan a usar las fuerzas de manera irregular y desmedida, más tarde o más temprano dejarán el poder y serán los efectivos en calle los que padecerán las consecuencias de la irresponsabilidad de sus mandos. En este sentido, la reconstrucción del disparo contra Jonathan Navarro se suma a la realizada alrededor del caso de Pablo Grillo durante la misma
jornada del 12 de marzo, cuando cada uno de estos actos ilegales contra la población fueron ordenados y coordinados por el Comando Unificado de las Fuerzas Federales. Es evidente que la sanción judicial debe apuntar hacia quienes deciden y encubren la violencia estatal. El disparo contra Jonathan Navarro fue 3 minutos después del ataque a Pablo Grillo al otro lado de la Plaza de los Dos Congresos. Vos también podés participar de esta historia. Registrá todo hecho de represión policial en el espacio público. Compartí esta información. Participá de este método de cuidado colectivo contra el abuso policial. Bueno, recomiendo que sigan el Mapa de la Policía en sus redes, el Mapa de la Policía, lo buscan en Twitter, en Instagram, que difundan, que divulguen, que compartan esta información, porque el trabajo que realizan es muy interesante. Primero porque, como decía Gaby, le da a la justicia a veces elementos que, si no, muchas veces la justicia por su cuenta no averigua, no consigue, no le interesa. Entonces, evidenciada la información, no les queda otra que citarlos. De hecho, este miércoles 20 de agosto los integrantes del Mapa de la Policía se van a presentar ante el juzgado de Cervini, que en este caso, hay que decir, viene laburando bien, según me han comentado desde la propia querella, para explicar técnicamente cómo se elaboró el informe de reconstrucción audiovisual presentado por la defensa del atacado, detallando el origen, la preservación de las imágenes, el método que permitió individualizar al prefecto, cómo fue que reconstruyeron y cómo llegan al nombre. La revelación del nombre se da además menos de un mes después de que el Mapa de la Policía también y la querella publicaran otro video en el que revelaban con precisión la cara del tirador. Claro, no estaba identificado, claro, que es una de las modificaciones que realizó la gestión de Bullrich para este tipo de operativos, que los agentes de seguridad puedan ir a este tipo de manifestaciones sin identificarse, sin tener el nombre, ¿no?, ahí en la chaqueta. Por el impacto de la bala de goma que contenía gas pimienta, Navarro, que es un hincha de Chacarita de 33 años, perdió por completo la visión del ojo izquierdo, ya fue intervenido quirúrgicamente al menos 2 veces, y en este caso, si bien, por supuesto, se apunta a lo más bajo de la cadena, que es al autor material, al que disparó a Pablo Grillo y al que le disparó a Jonathan Navarro, a la misma hora, prácticamente por una diferencia de 2-3 minutos, en distintos lugares de la plaza, distintas fuerzas, lo que indica que hubo una orden, evidentemente, una orden política en una movilización en la que hubo más de 100 detenidos, más de 50 heridos. Por lo tanto, por supuesto que la responsabilidad política de este tipo de operativos es de Patricia Bullrich, de la ministra de Seguridad. Cuando quiere que se pudra, se pudre. Cuando quiere que las movilizaciones transcurran sin represión policial, también sucede. O sea, la orden está para cuando se pudre y para cuando no se pudre, pero la orden es de Bullrich. Después están los mandos intermedios, obviamente, que son los que coordinan el operativo. Y después lo que empezás a ver son, gracias al trabajo de gente como la del Mapa de la Policía, la identificación de los autores materiales, de los que disparan, ¿no? Entonces ya identificaron quién y cómo casi mata a Pablo Grillo y en este caso quién y cómo le sacó la visión del ojo izquierdo a Jonathan, ¿no? Bueno, amigos, hasta ahí entonces las últimas novedades de la política nacional. ¿Qué está pasando en el mundo, Ori? Volodymyr Zelensky estuvo ayer en la Casa Blanca. El encuentro resultó mucho más cordial que la vez anterior. Bueno, no era muy difícil, ¿no?, que digamos. Claro. El presidente ucraniano recibió incluso elogios por ir con traje y corbata y no el uniforme militar que suele llevar a todos lados y que no había gustado. ¿Se acuerdan de eso, esos comentarios por parte de aquellos que estaban presentes en el despacho oval impugnando al presidente ucraniano por tener un uniforme militar y no el traje y corbata que, según ellos, corresponde? Y hasta se barajó la posibilidad de un futuro encuentro tripartita Trump, Zelensky, Putin, aunque no llegó todavía la confirmación en ese sentido. Ambos, Trump y Zelensky, se reunieron en torno al mapa de Ucrania porque de eso se trata, ¿no?, de ceder territorios, en particular las provincias del Donbass, incluso aquellas que se encuentran todavía bajo control de Ucrania. Para Donald Trump, Vladimir Putin quiere un acuerdo de paz, lo dijo a Emmanuel Macron, el presidente de Francia, en un comentario que no debía hacerse público, pero el micrófono quedó abierto. Creo que quiere un acuerdo por mí,
dijo Donald Trump respecto de Vladimir Putin. Desde Moscú, la narrativa plantea que frente a los esfuerzos de paz articulados entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia y significados esos esfuerzos en la cumbre en Alaska celebrada el viernes pasado, que no concluyó, recordemos, en ningún alto el fuego ni en ningún acuerdo. Bueno, el mayor escollo frente a esos esfuerzos son los europeos y el presidente de Ucrania. Desde Europa, por supuesto que la visión es bien distinta. Ajá. Fíjense las declaraciones de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que estuvo acompañando ayer a Volodymyr Zelensky a la Casa Blanca. Para el mandatario francés, él ve en el presidente de Rusia... Lo escuchamos, vamos a ver qué está viendo. El presidente Putin a rarement tenu ses engagements. Il a constamment été une puissance de déstabilisation. Et il a cherché... Hablando en un mano a mano, les frontières pour en una entrevista et donc je pense que la Russie, en un medio francés, un canal de televisión, a su regreso de Estados Unidos, diciendo el presidente Putin rara vez cumplió sus promesas. Rusia se ha convertido en una fuerza desestabilizadora, una amenaza potencial para muchos de nosotros. Incluso para su propia supervivencia, dijo Emmanuel Macron, necesita seguir alimentándose. Por lo tanto, es un depredador, dijo Emmanuel Macron respecto de Vladimir Putin, un ogro a nuestras puertas. No digo que Francia será atacada mañana, pero es una amenaza para los europeos. No debemos ser ingenuos. Declaraciones en medio entonces de un intento, sincero o no, pero de encontrar una salida al conflicto. Bueno, bien, hoy les quiero hablar de lo que está sucediendo en Gaza. El grupo islamista Hamas aceptó la propuesta de tregua de los mediadores, que son Qatar y Egipto, para llevar a cabo una tregua temporal de unos 60 días que no recibió todavía luz verde por parte de los dirigentes israelíes. Mientras estamos hablando, estamos difundiendo imágenes de Ibrahim Al-Khalili, un periodista gazatí que sigue con vida y que sigue registrando día a día el genocidio en la franja de Gaza. Bueno, bien, el acuerdo que habría aceptado Hamas no parece muy distinto a lo que ya se venía hablando, desde enero de 2024, que Israel terminó aceptando en enero de este año, de 2025, y que rompió unilateralmente un mes después. Ya sabemos, porque lo ha demostrado el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu, que nunca se trató de liberar los rehenes. De hecho, los familiares de los rehenes se están movilizando, advirtiendo que no es prioridad de Netanyahu la liberación de los rehenes, ¿no? Así es. Motorizaron este fin de semana lo que llamaron un paro general, invitando a decenas de miles de personas a movilizarse en las calles para instar al gobierno a tomar las medidas que permitan de verdad la liberación de los rehenes, en lugar de hacer uso político de la vida de aquellos que fueron secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023. Es importante esto, Ori, porque ya ni los familiares de los rehenes le creen a Netanyahu de que todo lo que está haciendo es para liberar a los rehenes, ¿no? No, ni siquiera hace mucho tiempo, igual que dejaron de creer en esa estrategia. La diferencia, me parece, tal vez con el paso del tiempo, es que esa movilización está tomando un poco más de fuerza, de músculo, y está teniendo más visibilidad, no solamente en Israel, sino también logrando cierta trascendencia a nivel internacional. Bueno, mientras tanto, Donald Trump tuitea. ¿Qué dice Donald Trump en su red social? Que solo veremos el regreso de los rehenes restantes cuando Hamas sea confrontado y destruido. Cuanto antes ocurra esto, dijo Donald Trump, en las últimas horas, mayores serán las posibilidades de éxito. Recuerden, agregó, como siempre, fui yo quien negoció y logró la liberación de cientos de rehenes y los llevó a Israel y también a Estados Unidos. Fui yo quien puso fin a 6 guerras en 6 meses. Bueno, no sé muy bien a qué guerra se refiere. No, claro. Lo que sí me interesa decir acá es que desde un primerísimo momento el gobierno de Benjamín Netanyahu se escudó justamente en lo que decíamos recién, la liberación de los rehenes y la derrota de Hamas, para justificar
la ofensiva militar contra los palestinos que devino en genocidio. Entonces, al retomar los mismos argumentos, al esgrimir los mismos objetivos, Trump avala la acción israelí que solo presagia más muerte y más destrucción para las y los palestinos. Justo hoy vi como la Organización Israelí para los Derechos Humanos, B'Tselem, denunciaba en sus redes sociales, con un video muy bien editado, la normalización, la incitación y la deshumanización del genocidio de los palestinos, ¿no? Por parte de los medios de comunicación israelíes. Bueno, a contramano del relato oficial, respaldado, amplificado muchas veces en esos mismos medios de comunicación, a veces se abren paso los testimonios de aquellos que viven el genocidio en primera persona en la Franja de Gaza. Por eso hoy, para terminar, le quiero compartir las palabras de una mamá que escribe desde Gaza. Ajá. Lo hace en sus redes sociales hace tiempo que lo viene haciendo. Es un poema largo, yo seleccioné algunos fragmentos por razones obvias. La mamá en cuestión, mamá de 4 hijos, se llama Munira El Nayar y dice lo siguiente: a cada madre que despierta a sus hijos con un beso y duerme en paz con el sonido de sus risas, a cada madre que prepara una mochila para la escuela o espera junto a la ventana el regreso de su hijo, les escribo desde un lugar que ya no se parece a la vida. Más adelante dice: madres del mundo, no pedimos lástima, sino testigos. No pedimos silencio, sino una voz junto a la nuestra, para que sus hijos, cuando crezcan, sepan que nosotros también tuvimos hijos, que tuvimos brazos y corazones y miedos, igual que ustedes. Que el mundo recuerde que en Gaza, las madres todavía dan a luz bajo el fuego, crían a sus hijos en carpas y les enseñan que el amor sobrevive incluso en la guerra. Desde mi pequeña tienda de campaña, les escribo con la voz de cada madre que resistió, cada madre que lloró y cada madre que aún se atreve a soñar con la paz. Impresionante. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1070.